Ahora entiendo al pastor cuando dice que este atril se hace muy chico, que no caben tantas cosas aquí. Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Espero que hayan comenzado un buen día domingo adorando al Señor. Y luego de habernos presentado ante Él en oraciones, llega el momento de escuchar la palabra del Señor para el día de hoy. Se encuentra, le pido a mis hermanos que puedan buscar en sus Biblias porque vamos a hacer una lectura alternada. Pueden abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, en el primer capítulo. Y vamos a leer de manera alternada lo que lleva por título en esta Biblia la exhortación a la santidad. Eso porque el sermón de hoy día se llama Santos. Tal como lo hicimos al inicio del culto, yo iré leyendo el primer versículo, que es impar en este caso, y ustedes van a ir leyendo los impares, y el último lo leeremos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Todos juntos. Por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sea en Dios. En esta lectura que tenemos aquí, les invito a que puedan mirar ahí en su Biblia este párrafo y se van a dar cuenta que de manera central en el texto aparece el versículo número 16, que es donde se centra en la predicación del día de hoy, que dice: porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Le invito a que oremos. Padre Celestial, esta mañana estamos ante tu presencia, Señor, con nuestros corazones y nuestras mentes dispuestas para que tu palabra instruya nuestra vida. Ayúdame, Padre, a poder ser un buen comunicador de tu palabra, poder exponer el mensaje, Señor, poder clarificar acerca de este tema. Y permite, Señor, que mis hermanos, aquellos que escuchan, tanto por la transmisión que está en YouTube en este momento, como aquellos que están aquí presentes, puedan disponer sus corazones a recibir tu palabra, Señor. Permítenos que nos podamos concentrar en lo que tú nos quieres decir, porque tú hablas a nuestro corazón en todo momento. Por Cristo Jesús. Amén. La búsqueda de una identidad se ha convertido en un desafío en la sociedad actual. Tienes que tener una identidad o tener con qué identificarte.
Encontrar esa identidad provoca celebraciones y orgullos tales que nadie puede cuestionar la identidad alcanzada o asumida siquiera cuando la razón o la lógica o la biología o la ciencia o la Biblia tienen algo que decir al respecto. Cuestionar la supuesta imagen identitaria de alguien por los preceptos bíblicos es habitualmente censurado por la sociedad occidental en la que vivimos, mediante la cancelación, mediante la invalidación de los argumentos bíblicos por tratarlos de fanatismo religioso, arcaico, cavernícola, retrógrada, etc. Más de alguno de esos nos habrán dicho en algún momento. Es que tener una identidad, cualquiera ésta sea, parece provocar un propósito en la vida de las personas y no tener esa identidad genera confusión. ¿Qué soy? Lamentablemente, este problema respecto del entendimiento de la identidad también ocurre en la iglesia, pues no logramos experimentar ni evidenciar completamente la identidad que Cristo nos da y que tenemos nosotros como hijos de Dios. No comprender la identidad que Dios nos da nos lleva a vivir nuestras vidas de creyentes como feligreses ritualistas cíclicos, enfocados en generar una identidad mediante lo que hacemos, cómo lo hacemos y o cómo nos sentimos, que es justamente lo mismo que hace el mundo para encontrar su propia identidad. En vez de comprender quiénes somos en la realidad a los ojos de Dios. La comprensión de nuestra identidad cristiana se basa en quién realmente somos y esto se llama proceso de santificación. O sea, la comprensión de nuestra identidad cristiana en base a quién realmente somos se llama proceso de santificación, en el cual crecemos y somos sanados de nuestra antigua manera de vivir y logramos experimentar la voluntad de Dios para nosotros, que es que seamos santos. Primera de Tesalonicenses 4, yo lo tengo por aquí. Dice así la palabra del Señor. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Después agrega, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. O sea, hasta en lo más íntimo de nuestra vida. Buscamos o debemos buscar nuestra santificación. De partida, comprender que esta santidad no es producto de la imitación del medio eclesiástico en el que hayamos crecido o estemos creciendo. No se nos pide que seamos santos porque nuestros hermanos son santos o que seamos medio santos porque nuestros hermanos son medio santos, sino que la medida que se nos entrega es el propio Dios. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Por eso entonces es necesario comprender qué es la santidad, qué es ser santo y qué rol juega en nuestra vida el proceso de santificación iniciado con nuestra redención y justificación en Cristo. Santo, o kadosh en hebreo, refiere a ser separado, ser apartado, ser distinto, estar dedicado a. O sea, a algo o a alguien que es apartado o diferenciado en base a una dedicación exclusiva. Por ejemplo, Dios es santo porque es distinto al resto de toda su creación. Él es el creador y todo el resto somos su creación. De hecho, la primera canción en la Biblia habla precisamente de que Dios es majestuoso en santidad. Y eso es lo que lo hace diferenciar a cualquier otro Dios. Y se ve reflejada su santidad en las maravillosas hazañas. Así es lo que canta Moisés en Éxodo capítulo 15, luego de haber salido o haber pasado el Mar Rojo, haber atravesado el mar y que el mar volviera a cubrir y se llevara con él a todos aquellos ejércitos de egipcios que los venía persiguiendo. El pueblo, luego de cruzar el mar y ser redimido, y entrar a esta nueva tierra y ser redimido de la tierra de Egipto, canta este cántico acerca de la majestuosidad de la santidad del Señor. En Éxodo 15,
al medio del cántico, nuevamente en el centro del cántico, Moisés canta con el resto de los israelitas: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? ¿Quién como tú, oh Señor? Dios aparta en el Antiguo Testamento a un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad, una nación santa, o sea, apartada y diferenciada del resto de las naciones para hacer luz a ellas y así bendecir a toda la humanidad. En Levítico 27, Dios así lo ordena. De hecho, es la referencia que tiene cuando podemos ver ahora en Primera de Pedro. Nos dice el Señor: santifíquense, pues, y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. El departamento femenino está organizando para el próximo sábado, para toda la iglesia, una jornada de oración y ayuno en torno al libro de Amós. Mediante este profeta, Dios muestra que tiene algo en contra de cada pueblo que rodea a Israel. Cada pueblo tiene un par de pecados que Dios les aborrece y se los enumera y les dice que eso tiene un pago. Pero cuando llega a hablar del pueblo de Israel que estaba en el centro de estos pueblos, y en especial al reino del norte, al Israel de ese momento, tiene en contra de ellos muchas razones más por las cuales estar enfurecido. Y propone un plan de santificación para ese pueblo. Al ser Israel un pueblo apartado y diferenciado, cuando entra en los mismos comportamientos de los pueblos aledaños, en los mismos comportamientos del mundo, Dios lo juzga con mayor severidad, pues conociendo y habiendo vivido las maravillas de su poder y su santidad, pecan contra Dios al no llevar la vida santa que Él les ordena tener. Si quieres saber más acerca del libro de Amós, sábado en la mañana. Dios entonces quiere que seamos santos porque Él es santo y nos entrega todos los medios para lograrlo. Porque Él toma una participación activa en este proceso de santificación. De partida, Él nos declara santos. Pero no solo eso, sino que nos entrega una asistencia constante para que nuestras fuerzas estén abocadas hacia buscar nuestra santidad. Alguien decía en un libro: la santificación es aquella acción espiritual interna que el Señor Jesús obra a través del Espíritu Santo en aquel que ha sido llamado a ser un verdadero creyente. No existe proceso de santificación en aquel que no cree o que no ha dispuesto su vida al Señor Jesús. En otras palabras, la santificación es ordenada y decretada por Dios por su gracia y amor. Es posible por el sacrificio de Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre, la sangre del Cordero, que nos redime y nos justifica, y se hace finalmente efectiva esta santificación mediante la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, generando santidad por medio de su palabra, palabra que es la verdad. ¿Recuerdan hace algunos domingos atrás que leíamos Juan en la oración sacerdotal de Jesús? Cuando Jesús le pide al Padre: santifícalos en tu verdad. De este modo, el creyente se relaciona con la santidad de una manera dual. Posicionalmente somos santos, estamos en una posición de santidad frente al Señor, somos santos, el Señor nos ha declarado santos, somos santos porque Cristo nos hizo santos, y desde que hace efecto ese decreto divino en nuestra vida, nosotros iniciamos un proceso en el cual nos vamos, por decirlo en chileno, nos vamos dando cuenta, nos vamos ahí pegando los alcachofazos. Es un proceso en el cual nos vamos santificando a lo largo de nuestra carrera cristiana. O sea, ya somos santos,
pero todavía no. Todavía no lo vemos por completo en nuestra vida hasta que Cristo vuelva. Este proceso demanda de nuestra acción. ¿Recuerda cuando comenzamos esta lectura, preparados para la acción? Este proceso demanda de nuestra acción. El Señor nos dice, sean santos. Esto es, ocuparnos de mantenernos santos, de mantenernos diferenciados, de mantenernos apartados, pero no del mundo, así como, no me junto, sino que apartados del pecado que en el mundo hay y que también habita en nosotros. Este proceso es el constante ciclo de tomar conciencia de nuestros pecados, arrepentirnos y modificar nuestras conductas. Y más aún, o gracias a Dios, no estamos solos en ese desafío. Yo les decía, Dios toma aquí un papel preponderante. Por un lado nos declara santo, nos pide a nosotros que busquemos esa santidad, pero ese proceso de santificación es liderado por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque el Espíritu Santo es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y nos remueve en nuestras conciencias mediante la aplicación de la palabra del Señor en nuestras vidas para que busquemos la santidad. Por un lado, entonces, se nos insta a buscar a Dios y por otro, Él nos acerca cada vez más a su propia presencia. El creyente que ha sido redimido y perdonado tiene la responsabilidad de crecer en lo que ya es en Cristo. Y todo esto para que podamos reflejar la imagen de Cristo, el Santo de Dios, en medio del mundo en que vivimos. Y así como Israel en su tiempo, seamos luz. Los invito, mis hermanos, a que puedan buscar y me puedan seguir en algunas búsquedas. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, voy a leer del 1 al 7, dice: Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en la que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas las cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. O sea, el Señor nos entrega instrucción, nos demanda a andar en esta instrucción, a agradar a Dios a través de la forma en que vivimos, porque esta es la voluntad de Dios, que seamos santos. Y no solo es la voluntad de Dios, sino que es un llamado activo que Él hace sobre nuestra vida y nos llama a ser santos. En Juan, en el capítulo 14, dice así la palabra del Señor en los versículos 25 y 26. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, dice Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Dios Santo habita en la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas para consolarnos, para guiarnos, para ir enseñándonos y para ir recordándonos y llamándonos a la santidad. Finalmente, en 2 de Corintios, en el capítulo 3, y esto lo voy a leer no de la versión NBLA, porque no me gustó,
sino que lo vamos a leer en una versión que se llama Nueva Biblia al Día. Dice así, pero lo puedes seguir porque es muy similar. Versículos 16, 17 y 18 de 2 de Corintios capítulo 3. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Esta transformación progresiva mediante el Espíritu de Dios de gloria en gloria muestra en nosotros que la santificación efectivamente es un proceso y que es progresivo. Suma gloria sobre gloria. Entre más nos acercamos al Señor, mejor lo reflejamos. Y Dios es santo. Así que entre más reflejamos al Señor, más santidad reflejamos y más santos nos hacemos. El Dios santo no es distante de sus hijos, sino que por el contrario, Él se acerca, deposita su Espíritu Santo en nosotros. Él nos santifica, Él nos redime a pecadores para que podamos disfrutar de su santa presencia. Así podemos decir que como resultado de vivir una vida piadosa, podemos disfrutar ahora y disfrutaremos por la eternidad de la santidad de Dios. Que para algunos autores esta santidad de Dios es la joya de la corona de todos sus atributos. Dios es amor en un santo amor. Dios es justo en una santa justicia. Dios es misericordioso en una santa misericordia. Él todo lo conoce, santamente todo lo conoce. Pues en su condición de santo no utiliza ni expresa sus atributos con maldad. Él no por conocerlo todo actúa de manera maliciosa. No por estar lleno de amor y ser amor va a ser injusto. Él es santo. Nosotros, en tanto, somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. A la luz de lo expuesto hasta ahora podemos decir que debemos buscar la santidad de Dios en cada paso que demos, sin separar, como llaman algunos, nuestra vida secular de nuestra vida eclesiástica. No podemos tener apariencia de santos acá en la iglesia los días domingo por la mañana y no buscar reflejar la misma santidad de nuestro hogar el resto de la semana. El Señor nos llama a que en toda decisión que tomemos, todo consejo que demos, toda actitud que tomemos, toda acción que hagamos, todo pensamiento que tengamos, sea buscando la santidad de Dios, la santidad de nuestra vida, la santidad de nuestro cuerpo, la santidad de su iglesia. Hermano, hermana, tú y yo somos santos. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios, santos, apartados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es la gloria de su santidad. Sed santos porque yo soy santo. A veces podemos pensar, mire, que estoy pasando por una situación, necesito aumentar mis ingresos porque la situación económica no es buena para mi hogar. Decide en santidad lo que vas a hacer. ¿Te vas a involucrar en negocios ilícitos para obtener ese dinero? ¿Vas a defraudar a alguien? ¿Vas a descuidar a tu familia porque el trabajo es más importante para solucionar este problema? Toma las decisiones, sed santos. Que mis hijos son desobedientes, necesitan de mi corrección. Corrígelos en santidad. ¿O pretendes cambiar su vida mediante azotes nacidos de la ira?
¿Acaso así te ha corregido a ti el Señor? ¿Con ira? ¿O te ha corregido con amor? Sed santos. Yo quiero servir en mi iglesia local. Bien. ¿Qué te mueve al servicio? Lo que pasa es que la capacitación que he recibido del Espíritu para ponerme al servicio de mis hermanos, ¿es por eso que quiero venir? ¿O porque quiero demostrar las expertise que tengo? Quiero aprovechar de enrostrar ahí todos los diplomas adquiridos en universidades de renombre. Quiero figurar para llamar la atención, porque nadie es más que yo. Cuidado cuáles son tus deseos en tu corazón cuando buscas servir al Señor. Sed santos. El Señor demanda de nosotros que nuestro corazón, nuestra inteligencia, se sometan a su voluntad, porque ella, su voluntad, es buena, agradable y perfecta, y nos lleva a apartarnos del pecado y de todo aquello que me lleve a pecar. Me voy a acercar un poquito más el micrófono para que le pueda bajar. ¿O qué imagen de santidad podemos dar si después de un asado familiar nos vamos muertos de borrachos, discutiendo con nuestras mujeres, maltratando a nuestros hijos? Decimos ser de Cristo, pero cuando estamos en esa situación, ¿lo reflejamos? Decimos ser de Cristo, nuestra identidad es Él, pero nuestras acciones en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el instituto, con los amigos, con las amigas, con los vecinos, ¿mostramos acaso ser lo que Dios quiere que seamos? Hombres y mujeres que cumplen y se esfuerzan por cumplir la voluntad del Señor. Reflejar la santidad de la imagen de Cristo no es otra cosa que reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas y el hecho de que somos santos en Él. Este proceso de santificación, el apartarnos, tiene ciertas implicancias en nosotros. Y les voy a nombrar 5. Las primeras 2 van de la mano. Dios, en este proceso de santificación, Dios nos recibe por hijos y genera en nosotros una comunión íntima con Él. Cuando estamos en el proceso de santificación, Dios nos recibe como hijos y generamos una comunión íntima con Él. Les pido a mis hermanos que busquen en 2 de Corintios, capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 14 y me voy a pasar uno más. Dice así la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la inequidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes para mí, mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La idea de ser recibidos como hijos y de tener una especial comunión con Dios debe ser el gran motivador para apartarnos del pecado. Si estas promesas que hemos leído no despiertan en nosotros nada, entonces las ofertas temporales del pecado van a parecer más y más atractivas.
Si nuestra meta es procurar la santidad, entonces las promesas de Dios deberían estar siempre frescas en nuestro corazón. Dios nos recibe por hijos y generamos una comunión íntima con Él. Tercero, estar en el proceso de santificación da evidencia de nuestra salvación. Retrocedamos un poco a 1 de Corintios, también en el capítulo 6. Y voy a leer desde el 9 al 11. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Mostrar una vida santa y piadosa, no por apariencia, da evidencia de que somos salvos por aquel que es artífice de nuestra santidad. Es la santidad y no la prosperidad. Es la santidad y no una vida cómoda. Es la santidad y no una vida tranquila lo que da cuenta de nuestra salvación. Leíamos que éramos de una manera y hoy somos de otra. ¿Acaso algunos de los que hemos pasado por este proceso podemos decir que fue o está siendo un proceso sencillo, lleno de alegrías y de flores? Ser probados como el oro en el crisol es parte de ser santificados. Padecer sufrimientos es parte de ser santificados. Jesús padeció por nosotros. Él, el que era santo, y por su sufrimiento, por el derramamiento de su sangre y su muerte en la cruz, es que hemos alcanzado la reconciliación y la salvación. ¿Y qué pasa? Que hoy en día el sufrimiento no es bien visto. No nos gusta, nos incomoda, nos duele. Muchas veces ese sufrimiento nos impide ver nuestros propios pecados. Nos cegamos en nuestro dolor. Pero Dios tiene un propósito detrás de ello. Porque, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es que el pecado provoca sufrimiento. Al principio pareciera ser placentero y bueno, pero el pecado termina provocando sufrimiento en nosotros. Y Dios se sirve de ese sufrimiento para llevarnos de vuelta a Él. Sobre todo cuando nada más ha sido capaz de llevarnos de vuelta al Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos suyos. Y Él nos lleva a que volvamos a sus pies y volvamos al arrepentimiento. Es que el sufrimiento es un sentimiento humano que, a diferencia de otros sentimientos como la alegría, por ejemplo, habitualmente el sufrimiento nos lleva a la reflexión, a cuestionarnos. Cuando estamos dolidos, cuando estamos sufriendo, pensamos ¿por qué? Cuestionamos nuestras vidas, nuestros hechos, buscamos explicar. Cuando estamos contentos, ¿no? Debemos aprender a valorar el sufrimiento con una perspectiva que es positiva. Dios está obrando en mi vida para que yo sea santo porque Él es santo. Recordemos, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Dios obra a través del sufrimiento en nuestra santificación, tal como lo hizo por el sufrimiento de Jesucristo para su gloria.
pasar por estos procesos de santificación son evidencia entonces de nuestra salvación. Ese era el tercer punto. Cuarto, nos permite vivir una vida de bendición. Salmo 84. Ah, como mi papá que se cambia la edad. Mi papá tiene 84 y dice que tiene 48. Salmo 84. Salmo 84 voy a leer del 9 al 12. Dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria es el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que confía en ti. Los que llevan una vida bendecida, llevamos, pues el Señor nada niega a los que andan en integridad. Bienaventurados los que confían en Él. Entonces, aceptemos la disciplina del Señor, porque viene de Él, que es santo. Si somos parte de una iglesia local, aceptemos la disciplina de la iglesia por medio de sus líderes, si estos buscan por ella la santidad y la unidad de la iglesia y no su destrucción. El Señor entrega bendición a sus hijos que andan en rectitud. Quinto, finalmente nos capacita para un servicio efectivo. ¿Cómo? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ahora bien, le voy a leer del versículo 20 al 23. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Los que se limpian, los que se purifican, los que huyen del pecado, los que viven el proceso de santificación en sus vidas, esos son útiles al Señor y preparados para toda buena obra. Dios busca perfeccionarnos para que nos asemejemos cada día más a Él. Y eso conlleva que nuestras acciones y decisiones sean conforme a su voluntad, sean buenas, y no buscando nuestro propio beneficio, como también la Biblia acusa. Y por tanto, el servicio desinteresado respecto del beneficio personal se convierte en un servicio con un solo interés: la santidad de quienes vamos a servir. El Señor así nos capacita no para que seamos santos y nos apartemos en una montaña y nos gloriemos de nuestra santidad alcanzada, sino que nos dispone a ser agentes de cambio, proclamadores de su palabra, que es la que provoca santidad. Cuando estábamos de vacaciones de invierno en Licanray, en la plaza de Licanray, en la esquina hay una iglesia católica, y un poquito más allá están los centros bíblicos que vamos a visitar los domingos en la mañana. Y cuando íbamos caminando hacia nuestra iglesia, había un lienzo en la iglesia católica con una cita de Francisco de Asís que decía: predica el evangelio en todo tiempo, y si es necesario, usa palabras.
Evangelio en todo tiempo. Y si es necesario, usa palabras. Vivir una vida de santidad nos permite predicar el Evangelio con nuestra vida. Ese es nuestro servicio. Para eso es nuestra capacitación en la verdad, porque su palabra es la verdad. Jesús oró por sus discípulos y oró por nosotros. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aplicaciones finales, mis hermanos, para terminar. ¿Por qué hemos de ser santos? 4 cosas. ¿Por qué tenemos que ser santos? Primero, porque Dios es santo, porque es majestuoso en santidad. El cántico de Moisés, porque es su voluntad que nosotros seamos santos. Mateo 5:48 nos pone una vara más dura si así lo queremos ver. Jesús nos dice en Mateo 5:48, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Wow. Segundo, ¿por qué tenemos que ser santos? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz permitió que el ser humano disfrutara de la santidad de Dios. ¿Cómo? Hebreos 10:10. Por esa voluntad hemos sido santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Él es el santo de Dios y por Él somos santos. ¿Por qué tenemos que ser santos? Tercero, porque el Espíritu Santo y por medio de su palabra actúa constantemente en favor de nuestra santidad. Es increíble ver cómo en este proceso de santificación o en esta búsqueda de la santidad, Dios nos muestra su Trinidad. Porque así de importante es para Él que nosotros seamos santos, porque Él por completo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son santos. Cuarto y último, ¿por qué tenemos que ser santos? Porque ya somos santos. Y no podemos evadir esa realidad. Él nos ha hecho santos ya. Y debemos aprender a vivir con esa identidad. Y no verla o describirlo como algo que sea gravoso o doloroso. Somos santos porque hemos sido adquiridos por Dios para su gloria. Y Él se manifestará al final del tiempo. Y como resultado de todo eso, tendremos la capacidad de entrar en su presencia y observar su gloria. Si no fuéramos santos, jamás lo podríamos hacer. Hermanos, vivir en santidad no es opcional para los hijos de Dios. Vivir en santidad para un hijo de Dios es la única manera de vivir. El Señor no nos invita a la santidad, no nos propone a la santidad como una opción que nosotros podamos tomar o desechar, sino que es la manera en que Él quiere que el cristiano verdadero viva en santidad. Cumplir con el llamado de Dios a ser santos requiere que seamos hijos obedientes. Así comenzamos la lectura en Pedro, hijos obedientes, que en nuestra identidad, ¿qué es nuestra identidad? Somos hijos obedientes. Ser verdaderos hijos es lo que nos permite imitar a nuestro Padre Dios. La real motivación de despertar esa obediencia es la santidad, a la santidad
es el efecto de nuestra naturaleza ya adquirida. La principal motivación para buscar ser santos es porque ya somos santos. El Señor nos ha redimido, nuestro corazón ha sido cambiado y por tanto podemos buscar la santidad. Cuando creemos en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, nacemos para una esperanza viva. Somos regenerados, somos justificados. Dios cambia nuestra naturaleza caída y nos adopta como hijos. En esta nueva naturaleza, la base de nuestra real identidad en Cristo y de nuestra real obediencia a la santidad. Solo una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de sí puede responder positivamente al llamado a la santidad, pues la santidad solo es compatible con nuestra naturaleza santa en Cristo Jesús. Seamos santos porque nuestro Dios es santo. ¿Quieres ser santo? ¿Estás dispuesto a vivir la santificación en tu vida por amor a tu único Rey y Señor? Si aún no lo has decidido en tu corazón, este puede ser el momento. Si estás aquí escuchando esta predicación, es porque Dios quiere en tu vida reflejar su santidad. Oremos. Padre Santo y misericordioso, estamos ante tu presencia, Señor, sabiendo cuál es tu voluntad para nuestra vida. Padre, a lo mejor alguno ha llegado aquí y al escuchar o leer tu palabra puede ver que su vida no sigue o no busca tu santidad. Pero tú eres misericordioso y tú puedes obrar en nuestro corazón, cambiar nuestra mente, cambiar nuestros deseos. Ayúdanos, Señor, a buscar tu reino, a buscarte a ti. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestra vida para que seamos, Señor, vasos útiles en tu casa. Permítenos, Señor, ser revestidos de tu Espíritu Santo, que es el que inflama en nuestro corazón la llama de tu santidad. Ayúdanos, Padre, a que podamos buscarte constantemente, a que nuestras relaciones interpersonales muestren tu santidad, a que nuestros deseos y nuestras decisiones sean tomadas, Señor, pensando en tu santidad, en la santidad de tu iglesia, en cuidar la santidad de mi hermano, en cuidar mi propia santidad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos apartados del mal. Y nos cobijamos en ti, porque tú has orado así por nosotros también. Tú has pedido que no nos quites del mundo, sino que nos libres del mal. Ayúdanos, Señor, a ser buenos obreros tuyos, utilizar tus medios de gracia, Señor, para buscarte y buscarte constantemente. Porque el resultado de que nuestras vidas individuales sean santas son el hecho de que nuestras familias crezcan en santidad y que nuestra iglesia se preserve en santidad, Señor. Ayúdanos, muestra tu gloria, Señor, en los sufrimientos que padezcamos durante este proceso. Muchas veces es difícil, Padre, poder liberarnos del pecado que tanto gustamos, pero te pedimos, Señor, que en la búsqueda de tu santidad podamos limpiar verdaderamente nuestro corazón y llenarnos de ti. Por Cristo Jesús.